Le di a conocer el otro día el resultado, un primer reporte de esta comisión especial independiente, ¿sí? Para revisar, para analizar la conducta, la actuación de los gobiernos sobre cuando la pandemia del COVID, pero no solo para ver culpa ni responsabilidades, sino para ver qué se podía corregir, ver qué se hizo mal, corregirlo, ver qué se hizo bien, reforzarlo. Y resulta que en ese primer reporte de esta Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia del COVID-19 en México, pues dejó ver que de los 800,000 muertos por COVID, 224,000 no debían haber muerto. Y que murieron pues por una inadecuada política de salud pública. Esto enfureció al presidente y dijo que estos integrantes de esta comisión son, ya sabe, a falta de argumentos, lo de siempre, la descalificación, que ya no descalifica a nadie, porque ya se gastó, conservadores, ¿sí? Y neoliberales. Yo le aprecio mucho al doctor Julio Frenk, integrante de esta comisión, que me haya aceptado esta llamada. Querido Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Joaquín, mucho gusto en saludarte. A ver, por una primera reacción, dice el presidente que ustedes son unos conservadores y unos neoliberales y que por eso. Bueno, eso es lo que se llama descalificación ad hominem. En vez de combatir las ideas, de discutirlas, debatirlas, se trata de atacar a la persona que emite las ideas y usar calificativos, adjetivos calificativos, simplemente para tratar de decir que lo que diga esa persona, sea lo que sea, no tiene validez. Yo creo que lo que hay que hacer es una discusión seria. Los datos están ahí. Si el gobierno tiene otros datos, que los presente, pero el informe que se va a presentar ya, el informe final a finales de este mes, está basado en gran medida en datos oficiales. Sí. Y con datos oficiales no hay forma de concluir otra cosa que no sea que el manejo de la pandemia en México fue terrible, que esto fue una catástrofe. Claro que fue una catástrofe que le ocurrió a todo el mundo, pero México dentro de ese contexto fue de los países que peor manejaron la pandemia. Esta cifra de 224,000 muertes evitables, hay que aclarar aquí para el público, hay 800,000 muertes en exceso, más de lo que se podía esperar. Entonces la comisión hizo un análisis muy cuidadoso, tratando de desmenuzar de esas 800,000. ¿Cuáles, por ejemplo, decía el gobierno durante la pandemia? Es que hay mucha gente con obesidad, con diabetes y por eso se mueren más. Ok, vamos a quitar esas muertes que se deben a los el mal estado de salud de la gente. Es que faltaban insumos. Vamos a quitar todo eso. Y cuando uno hace ese análisis de desagregar las 800,000, quedan 224,000 muertes que son inexplicables, excepto por el mal manejo de la pandemia. Entonces, esas se podían haber evitado. Es casi 250,000 de personas cuyas muertes se pudo haber evitado. Cada una de esas 224,000 pues, son seres humanos que algunos tenían hijos, otros eran jóvenes, otros dejaron huérfanos, dejaron viudas y viudos, dejaron sus trabajos. Es una tragedia enorme. Entonces, vamos mejor a discutir los datos. Por ejemplo, si alguna persona del gobierno quiere cuestionar y hacer un análisis razonado, nosotros estamos totalmente abiertos a hacer una discusión sobre los datos. Pero la simple descalificación poniendo adjetivos es exactamente lo contrario de lo que debe prevalecer en un foro público, en el espacio público de la discusión. Vamos a debatir las ideas, no a descalificar a las personas. No, pero directamente contra usted, dice el presidente, y perdón porque lo voy a citar, ¿sí? Dice, a mí me llama la atención Julio Frenk, porque es uno de los principales responsables del desmantelamiento de los sistemas públicos y de la gran corrupción que se dio en todo el sector salud de las empresas que le vendían medicamentos al gobierno, empresas de políticos corruptos, de traficantes de influencias también vinculados a medios de manipulación. Pero aquí es
directo. El doctor Frenk, dijo el presidente, es uno de los principales responsables del desmantelamiento de los sistemas públicos. Doctor. Pues sí, yo pediría pruebas. A ver, durante mi periodo como secretario de Salud, el presupuesto en salud para la Secretaría, el presupuesto público, creció como nunca antes. De hecho, entre el año 2000 y el año 2015, el presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó 4 veces, se multiplicó por 4, una vez ajustando por inflación. Yo no creo que haya ninguna otra secretaría o sector de la administración pública que haya crecido tanto. Entonces, esas son nuevamente acusaciones sin ningún fundamento, sin ningún dato. El Seguro Popular, contrariamente a la tontería que se dice que era una privatización, fue todo lo contrario. Lo que se trataba era de evitar el gasto de bolsillo, el gasto privado. Lo que está pasando ahora, que es que la gente tiene que gastar de su bolsillo porque no hay medicinas en las instituciones, porque los servicios están saturados y deteriorados, eso sí que es privatización. Entonces, la acusación de que la corrupción de las medicinas, bueno, hay que presentar pruebas. Todas esas son formas de descalificar a la persona que emite un mensaje, en vez de analizar lo que dice el mensaje y debatirlo. Yo estoy abierto a discutir con quien quiera, tanto mi gestión como secretario de Salud, y puedo demostrar con datos que han sido validados. El programa más evaluado en la historia de los programas públicos en México, y posiblemente es uno de los más evaluados en materia de salud en el mundo, es el Seguro Popular. Hay más de 200 artículos que se han publicado sobre el Seguro Popular. La inmensa mayoría muestran efectos muy benéficos. Eso no quiere decir que no tuviera problemas. Claro que tenía problemas que se pudieron haber corregido. Entonces, estar basando las políticas públicas en puras ideologías y puros ataques produce el tipo de desastres que vimos. Eso es lo que vimos en la pandemia. ¿Por qué tenemos 224,000 muertes evitables, que son imputables directamente al mal manejo por parte del gobierno? Porque justamente las decisiones se tomaron en base a este tipo de pronunciamientos sin base, en vez de sentarse a estudiar la realidad y a diseñar políticas públicas basadas en evidencias. Así es que, sí. Para mí se ajustó o se quiso ajustar la política de salud pública ante la emergencia de la pandemia a un ejercicio ideológico y de adulación presidencial, como cuando el doctor Hugo López-Gatell dijo que el presidente de la República no tenía el gen, ¿sí?, del contagio. La fuerza moral, que por la fuerza moral del presidente de la República no tenía el contagio. Y bolas que se contagia 3 veces. ¿Usted podría discutir aquí si viniera el doctor López-Gatell sobre ese tema? Sí, por supuesto, yo siempre he estado abierto a discutir. Yo no soy ni político profesional, yo trabajo en el ámbito académico. He hecho casi toda mi carrera en México, ahora estoy temporalmente en la Universidad de Miami, pero muy ligado a México. Y el espíritu universitario es que uno discute las ideas, no las califica. Es como decir, bueno, es que porque tú eres mexicano no puedes tener razón, o porque practicas X religión, o porque trabajaste en tal gobierno, o te pongo un adjetivo sin ninguna clarificación de qué quiere decir, o hago acusaciones falsas como las que acabas de comentar. No, esa no es la forma de discutir. Aquí están los datos. Nosotros estamos abiertos a discutir los datos, la metodología, cómo se llegó a esta estimación de 224,000, que nos demuestren si hay países que les fue peor. México retrocedió 30 años en la esperanza de vida, o sea, alcanzamos en 2021, regresamos a la esperanza de vida de 1991. ¿Qué era de cuánto? Esos son públicos del gobierno. ¿Qué era de cuánto? ¿Se pasó de cuánto en 2021 a cuánto en 1994, doctor? O sea, hay una caída de poco más de 4 años en la esperanza de vida. Entonces mucha gente dice, bueno, no es tanto. Bueno, sí es mucho, ¿no? Si a mí me dijeran, a ver, si tu hijo nace en 2021 en vez de nacer en 2019 antes de la pandemia, o 2018, va a vivir 4 años menos, me parecería mucho. Pero mucha gente dice, 4 años no fue tanto.
Bueno, momentito. Esa es la esperanza de vida que teníamos 30 años antes. O sea, se perdieron 30 años de progreso en materia de salud en México. Fue la primera caída generalizada de esperanza de vida desde el fin de la fase armada de la Revolución Armada, de la Revolución Mexicana, perdón, de la fase armada de la Revolución Mexicana, en los años 20. Entonces, en un siglo, todos los años durante un siglo, la esperanza de vida general ha ido subiendo. Es la primera caída. Muchos países perdieron esperanza de vida, pero México, con ese retroceso de 30 años, en el contexto de América Latina, es el peor, el que tiene más retroceso, excepto dos países, curiosamente, Cuba y Venezuela. Son los tres países con más retroceso en materia de esperanza de vida. Ahí estamos, en esa compañía, en ese club está México. Entonces, Sí, doctor Flynn, ¿pasamos de qué edad a qué edad? Para que nos quede claro. es decir, la esperanza de vida al nacer en México bajó más o menos de 74 años Sí. perdió más o menos 4 años en este brevísimo lapso de 2018 de 2019 a 2021. Es decir, es el periodo de la pandemia. Sí. No, y si uno ve las gráficas y compara México con el resto de los países de América Latina, solamente nos ganan Sí. en eso Cuba y Venezuela. Luego está el número de huérfanos. Sí. Es decir, más de 215,000 niños y niñas que se quedaron sin papás o sin abuelos. Luego está el desempeño en vacunación, que también fue de los peores, en vacunación contra COVID, etcétera. O sea, el informe va a dar todos estos datos con mucho detalle y mucho cuidado. También quiero aclarar, Joaquín, que para hacer el informe, la comisión ha entrevistado a muchísimas personas, muchos médicos, muchas enfermeras, gente del público en general. Se han solicitado entrevistas con los principales funcionarios públicos que manejaron la pandemia y la gran mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos no han querido, digamos, darnos su punto de vista. Se abrió el espacio para que las personas encargadas del manejo de la pandemia dieran su perspectiva y no han querido hacerlo. Entonces, tampoco se puede descalificar algo cuando se invita a alguien a presentar su punto de vista y se rehúsa a dar. Pero eso es lo ideológico, por supuesto. López-Gatell le dijo que no. Sí. El doctor Alcocer le dijo que no. Sí, no sé si al doctor Alcocer se le pidió, pero de los principales funcionarios no pudimos obtener entrevistas. En cambio, sí tenemos muchos médicos, muchas enfermeras, gente, digamos, de la trinchera, Sí. y contando sus testimonios, que también el informe va a tener sus testimonios. Hay también, por cierto, para el que quiera verlo, una página de internet. ¿Cuál es? Muy detallada. No tengo aquí, pero digamos, si lo pone uno en el buscador Comisión COVID México, ahí se va a identificar. Bien. Yo creo que Sí. lo que estamos queriendo es generar un debate, sobre todo no tanto para ver a quién le echamos la culpa, sino para ver qué hacemos para que esto no se vuelva a repetir. Es decir, es documentar lo que pasó con el fin de aprender las lecciones y no repetir. Es aprender para no repetir los errores de esta ocasión, porque va a haber otras pandemias. Sin duda llegaron para quedarse. Nada más dígame, hágame un comentario, doctor Frenk, para terminar. El presidente ha anunciado, que para fin de su gobierno, que le faltan 5 meses y 19 días, por cierto, México tendrá el mejor sistema de salud del mundo, que yo desearía tenerlo. ¿Le parece usted alcanzable en este momento? Bueno, no, absolutamente. El sistema de salud está peor que cuando empezó el gobierno. Para mí lo que es trágico de la actual administración es que realmente tuvo la oportunidad, por la mayoría que tuvo el presidente en el Congreso, de haber hecho las reformas para llevar al sistema hacia un modelo tipo el de Dinamarca.
Porque a pesar de todo lo que se diga y todas las descalificaciones, el Seguro Popular acercaba al sistema de salud a ese modelo. No es que fuéramos a hacer como Dinamarca, eso ha sido eso es una idea, en fin, que sirve para comunicarle al público. No es que íbamos a hacer como Dinamarca, pero es el mismo modelo. Es un modelo que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho, que es primero el INSABI y el IMSS Bienestar. El INSABI y el IMSS Bienestar es lo contrario del modelo de Dinamarca. En cambio, el Seguro Popular, irónicamente, nos llevaba en ese sentido. Y en 2018, en México, el 86% de la población ya tenía algún seguro público, no privado. Esa es una mentira que se privatizó. Público. El Seguro Popular era un seguro público. Seguro Popular, IMSS e ISSSTE, había más o menos 86% de cobertura con alguna forma de aseguramiento. Hoy, Faltaba ese 14% que se pudo haber dado ese paso, pero en vez de eso nos regresamos. Hemos retrocedido en casi todos los indicadores. Coneval ha dicho que hay 50 millones de mexicanos sin acceso a la cobertura de salud pública. Sí, de los cuales 30 millones lo perdieron durante este gobierno. Es decir, sí, nos faltaban 20 millones más o menos y retrocedimos, ahora nos faltan 50. Entonces, lejos de ser de los mejores, estamos ahora entre los peores. La cobertura de vacunación, que era una de las marcas de orgullo del sistema de salud mexicano, pasaron de tener 95, 96, 98% de cobertura con el esquema complejo, ahora es menos de 30%. Estamos teniendo casos de sarampión. La última muerte por sarampión en México ocurrió en 1995. Yo espero que no se muera nadie de sarampión, pero si llega a haber una sola muerte, implicaría perder todo lo que se ha logrado desde 1995 en materia de sarampión. Las muertes maternas han subido 30%. Los datos son muy negativos. No se trata de criticar al gobierno por criticarlo, se trata de hacer un llamado a que corrijamos el rumbo, que basemos las políticas públicas en evidencias científicas, que dejemos las ideologías a un lado, la descalificación personal, y nos pongamos serios con la salud, porque es fácil hacer declaraciones, pero para la gente que está sufriendo, que perdió familiares, que se empobrece por pagar las medicinas que ahora ya no tiene, para esas personas esto es una tragedia de magnitud enorme. Dígame por último, doctor, nada más me impresionó la cifra que se bajó de niveles de de entre 96 y 98% de vacunación al 30% de vacunación. Sí, con esquemas completos, o sea, solamente 1 de cada 3 niños tiene su esquema completo. No habíamos tenido esas coberturas en nuestro país en décadas. Ese es un programa de vacunación universal que, por cierto, el doctor Jaime Sepúlveda, que es el coordinador de esta comisión, sí, él estableció junto con el doctor Jesús Cumate en la Secretaría de Salud. Y durante años y sexenios, con alternancia en el poder, iban subiendo las coberturas. De hecho, entre los países de la OCDE era de las pocas indicadores en los que estábamos entre los mejores. Y ahora ya caímos. Entonces, los retrocesos son muy preocupantes. Yo soy un profesionista de la salud pública y me preocupa muchísimo en qué condiciones se está entregando esta administración del sistema de salud a la siguiente. Y quien quiera que sea que llegue allí, tanto a la presidencia como al Congreso, como a los ejecutivos estatales, tienen un trabajo de reparación de daño, de contención de daño enorme que hacer, porque los retrocesos sí están ahí documentados. Gracias, doctor Frenk. Le mando un saludo y muchas gracias por contestarme. Seguiremos en contacto. Claro que sí, Joaquín. Gracias a ti. Gracias, doctor Frenk. Y le invito al doctor López-Gatell, sí, véngase a debatir con el doctor Frenk, porque las acusaciones son gravísimas. A mí me parece que con la muerte con la muerte de 224,000 mexicanos que no debían haber muerto, el desplome en los niveles de vacunación del 98 al 30% se convierte en algo criminal para el futuro de nuestros niños.